casa, de la vida. Sí, señora. Bueno, a ver, aquí llegó alguien más. Ujú. Vamos grabando. Buenas tardes a todos. Estamos dando unos minuticos para que se conecten más personas a la charla. Sí, no, pero qué locura eso con policía y todo a Oh, sí. palazos. Pero esto, hoy día, anoche también hubo otro caso, fue aquí en Guayaquil. Igual, palazos van, palazos vienen. Claro, no tan crítico como lo que vi que pasó en Bogotá, pero igual le cayeron a palo al tipo y ya los botaron a los policías. Pero bueno, es la violencia engendrada, digo yo, ¿no? Nos Sí, no llenamos es. de violencia y Sí, seguimos. Uh-huh. estamos así, intolerancia, falta de empatía, cualquier cosita nos molesta, cualquier cosita nos ofende. Así es. Las tendencias son extremistas ahora. O eres Mm. rojo o eres verde, no sé qué color ponerme de blusa, vayan a pensar que soy comunista porque me pongo rojo, o si soy emo porque me pongo negro, o qué sé yo. Exacto. Son tonterías, pero sí, hay mucho de intolerancia, Mm. mucha intolerancia. Sí, Entonces, señora. ¿cuántos alumnos tienes tú en la universidad, en la carrera de patrimonio? En toda la carrera, pues nosotros la carrera es relativamente joven, es arqueología, vamos a cumplir ya creo que 11 años, ¿sí? Y en este Uh-huh, momento, con todo y la pandemia, ¿sí? uh-huh. Tenemos estudiantes de todos los semestres, son más o menos, yo calculo, a grosso modo, unas 120 personas. Ah, está bueno, es un Sí, número no, pues, bueno. sí, son, no, bueno, o sea, para hacer ciencias sociales, sí, 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 es un buen número. y para la exigencia que se hace es un buen número, o sea, se Uh-huh. necesita más, ¿no? Porque hay mucha, yo diría, déficit de arqueólogos, sí, de gente, pues, especializada en temas de patrimonio cultural. Uh-huh. Entonces, sí, somos relativamente jóvenes. Yo en este momento estoy dictando clase a los estudiantes de quinto y, y se llama esto séptimo semestre. Uh-huh. So, arqueología, estoy dictando una teoría, ¿sí? Y estoy dictando métodos y técnicas en arqueología. Y pues investigación y ayudar a estudiantes tesistas. Bueno, está bueno. Suena bien esas actividades que estás llevando. Sí, Investigar es la clave. sí, ahí lo que tú dices, esta pandemia pues ha frenado un poco las cosas y ha aumentado otras, ¿sí? Entonces, pues en estos Así es. momentos yo añoro ir a campo, porque pues ya soy una con la máquina y con la silla de tanto andar en Zoom. Es difícil y mantener la atención es más difícil todavía, tanto Sí, para no, el que habla como para el que recibe, ¿no? exactamente, no, es duro por la persona que lo mires, Uh-huh. Es ¿sí? verdad. Y esto tiene que verlo con lo que tú dices, es mucha la motivación, mucha la disciplina, muchos los deseos pues digo yo más que todo el conocimiento. Pues sí, es cierto. Mm, Bueno, estamos, listo. ya pasaron, sí. Sí, empezamos, ¿te parece? Empecemos, claro, estoy lista. Bueno, entonces buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta charla. Esta charla es, por así decirlo, patrocinada por el Grupo de Arqueología y Medio Ambiente de la Universidad de Externado, ¿sí? Y por la Facultad de Estudios de Patrimonio, Programa de Arqueología de la Universidad de Externado.
Tengo el placer de presentar a la arqueóloga Amelia Sánchez, ¿sí? Ella es especialista en la gestión de recursos culturales y zooarqueología, ¿sí? Tiene un máster en gestión de empresas y entidades culturales y un posgrado en turismo cultural, ¿sí? Candidata a doctora, ¿sí? En antropología e historia en la Universidad Pablo de la Vide en Sevilla, España, ¿sí? Tiene una amplia experiencia en arqueología preventiva tanto en Ecuador, ¿m? como Panamá. Y pues Amelia es una experta sobre arqueóloga. ¿M? El título de esta charla, sí, es creo que importante para los presentes, tanto arqueólogos, arqueólogas, profesionales como estudiantes de arqueología, ¿sí? Es un tema que nos compete a todos, que es la zooarqueología, ¿sí? Y la arqueología preventiva o de rescate. Amelia nos va a hablar del caso particular en Ecuador. Entonces, agradeciendo a Amelia por esta deferencia que tiene acá con la Universidad Externado y con el grupo de estudio, pues los dejo con ella, ¿sí? Y muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias a la universidad, al contrario. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes y sobre todo tratar de establecer un diálogo en la medida de lo posible. Y para poder partir desde un punto, pues vamos a presentarle una propuesta desde adentro, digo yo, de cómo se ha generado la arqueología preventiva en Ecuador. Voy a comenzar por ese tema, que es un poco más general, y voy a terminar hablándoles de cómo se ha manejado y se maneja todavía lo que es la zooarqueología en el país. Voy a compartir pantalla, pues. ¿Me confirman? ¿Se ve? Se ve perfecto. Ok. Vamos entonces. Bueno, esos son un poco mis antecedentes, que ya plenamente los ha expuesto Diana, no me voy a detener ahí, tampoco es mi interés hacer promoción personal. Pero sí quería un poco mostrarles esta foto, que es de una experiencia que tuve hace ya 13 años en un proyecto de arqueología preventiva en lo que es la cuenca del río Baba. Y en este caso en particular estamos haciendo ya la comunicación local. Ahí en este caso estamos pues presentando los resultados a los trabajadores de la obra, que creo que es un aspecto que a veces se deja un poco olvidado y que vale la pena pues ponerlo sobre la mesa. Acá podemos ver otra buena experiencia vivida en cuando se hizo lo que se conoce como la refinería del Pacífico acá en Ecuador. Se hizo el movimiento de tierras de aproximadamente 1.500 hectáreas y nosotros hicimos el monitoreo arqueológico ahí. Identificamos algunas áreas muy interesantes y pues estamos en actividad plena en este caso. Algo que vale la pena indicar es que a veces la arqueología preventiva es vista como el patito feo de la arqueología, y particularmente yo creo que para mí es una gran oportunidad que va cambiando a medida del tiempo, va cambiando con la obra, va cambiando con los equipos de trabajo que van apareciendo, y nos enseña algo muy importante, que es el trabajo en equipo y la tolerancia de distintas visiones, que a veces en la arqueología pura, llamémosla así, si es que existe, pues se olvida un poco, ¿no? Y pensamos que nuestra opinión o nuestro punto de vista es el valedero. Pues en esta experiencia se aprende que, pues no. ¿Cómo se origina la arqueología preventiva en Ecuador? Y básicamente en qué fase estamos, ¿no? Realmente la arqueología en Ecuador tiene una historia que pues se da básicamente desde los orígenes en los fines del siglo XIX, inicios del XX, cuando se crea en Ecuador la Academia Nacional de Historia y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y
se vienen también asociando en su momento varios etnólogos europeos en los primeros años del siglo XX. Creo que esa fue como una oleada que llegó también a Colombia y Perú, porque los investigadores casi siempre eran los mismos que hacían por su recorrido de norte a sur, de sur a norte, pero eran más o menos las mismas personas. Realmente el punto inicial más clave es entre los años 40 y 50, cuando el arqueólogo local Emilio Estrada, asociado con dos arqueólogos del Smithsonian Institution de Washington, que son Betty Meggers y Clifford Evans, comienzan a hacer varios trabajos en la costa ecuatoriana y en Amazonía. Luego ya en los 70, básicamente, se crea un grupo que se lo conoce como Grupo Guayaquil, en torno a un arqueólogo nacional que se llama Carlos Ceballos Menéndez, se llamaba, pues ya no está, y de ese grupo nacen varios nombres que son conocidos aún, como son Presley Norton, Jorge Marcos, Reza Parducci, que fue la pionera en cuanto a mujeres. Luego ya en los 80 tenemos pues las misiones y escuelas. Voy a mover un poquito las diapositivas para que vayan leyendo si les parece. Las misiones y escuelas, especialmente las misiones en los 70, lo que yo llamo misiones son estos grupos de arqueólogos asociados a la Orston en su momento, que ahora es IRD, o también asociados a la cooperación belga, la cooperación española, que fueron llegando en Ecuador en esa década, y pues en esos casos particulares tomaban algunas áreas del país para su estudio, y se iban desarrollando proyectos regionales que en algunos casos tuvieron exitosos resultados, especialmente si estamos hablando que estábamos en un posguerra reciente, ¿verdad? Y que teníamos ya en nuestro ambiente la posibilidad de hacer fechamientos absolutos a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos ese gran aporte en la arqueología mundial, y que Betty Meggers y Clifford Evans fueron pues de los que primero introdujeron estas técnicas que en su momento eran muy importantes. Bueno, siguen siendo importantes, pero en ese momento eran, creo yo, cuestiones ya cuantitativas, no solo cualitativas. Bueno, y seguimos avanzando en el tiempo, y también estaban la creación de escuelas. Esta es una foto que, aunque interrumpa un poco el discurso, esta foto me gusta mucho porque ahí está Betty con Clifford y revisando material tibacundo, que es de la Amazonía ecuatoriana. Hay muy pocas fotos públicas sobre las actividades de ellos, aunque hay un hermoso libro que publicaron. Hay que reconocer que Betty Meggers era una máquina para publicar, y publicaba mucho, y tenemos pues un libro hermosísimo que dejaron de ese trabajo, tanto de Valdivia como de la zona amazónica del Napo. De la época, aunque retome un poquito el tema del Grupo Guayaquil, algo que vale la pena indicar y reforzar es que en esa época aparecen por primera vez mujeres vinculadas a los equipos de trabajo en arqueología. Si bien ninguna hizo una escuela formal, pero todas contribuyeron desde distintos puntos de su trabajo, con su trabajo al desarrollo de la arqueología. Y pues ya la creación de escuelas más recientes, que son las escuelas de campo, que en Ecuador han sido siempre muy populares, y actualmente tenemos 3 que siguen siendo activas, pero que por el COVID fueron suspendidas, ¿no? En este caso estamos hablando de la escuela que se hace en el Buen Suceso, que es en la provincia del Guayas. Eso es llevado a cabo por la Universidad de Texas de Río Grande. La escuela de campo en Salango, que es llevada adelante por la Universidad de Florida, de Atlantic University, perdón, y Cochasquí, que es un equipo liderado por David Brown y el gobierno de Pichincha. Esta es una foto de Rezo en trabajo de campo. Es la mejor foto que hay de una arqueóloga de mediados del siglo XX en campo. Y luego viene ya la aparición de la educación formal local, ¿verdad? Que es clave para todos nuestros países. Pues la PUCE es una de las primeras que tiene su origen en el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Pedro Porras, y actualmente se encuentra activa
todavía la Escuela de Arqueología tiene varios estudiantes, a pesar de que en días recientes ha habido una reorganización de la estructura de la universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero arqueología aún está activa. En los 80 se abre la especialización de arqueología, como les dicen en la diapositiva, y fue como de una producción bastante lenta, llamémoslo así, hasta hace unos 7 años que comenzaron a más activamente producir arqueólogos en nuestro mercado, porque la SPOL cerró. La SPOL apareció en los 80 también, pero dejó de producir arqueólogos de pregrado, entonces entramos en una carestía casi total y absoluta de arqueólogos. Y la más reciente que ha aportado con formación, y esperemos que a futuro siga activa, es la Universidad San Francisco de Quito, que ofrece ahora una formación en antropología con orientación hacia la arqueología. Y ellos tienen un fondo de formación, que esa es la primera vez que en Ecuador existe algo de este tipo, que es una beca para distintas minorías en el caso de que exista el interés por estudiar arqueología. También se ha dado el caso de que hay varias maestrías, hubo una que ya no existe en la Universidad Central, hubo otra que también está inactiva en la SPOL, y hubo un evento particular que se dio en el 2008, que fue un decreto ejecutivo que declaró en emergencia patrimonial al país, y eso volcó un montón de dinero y personas al trabajo de inventariar y registrar varios recursos patrimoniales, materiales e inmateriales. Si bien fue un aporte enorme de parte del Estado, pues los resultados han sido variados. Variados en el sentido de que algunos no han sido concluidos y otros han sido manejados de manera un poco subjetiva. Ahora, hay otros elementos en la arqueología ecuatoriana que son la aparición de entidades no gubernamentales y orientadas a la investigación arqueológica, como el Instituto Tabaleño de Antropología, el Programa de Antropología del Ecuador, este último ya no existe, la creación en el 78 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y también la labor de mecenazgo enorme que tuvo el Banco Central del Ecuador entre los años 80 y el 2010, cuando todos los bienes comprados, colectados y en reserva del Banco Central pasan a ser parte ahora del Ministerio de Cultura, con un fin impredecible. Ahora, ¿qué elementos vamos a considerar para hablar ya de lo que es la arqueología de rescate o preventiva o de contrato? Porque hay distintas formas de llamarla y más o menos es lo mismo. Tendremos en cuenta ya la formación, que les comenté un poco cómo hemos nacido los arqueólogos en Ecuador, el marco legal que viene dado por un sistema de cultura que está actualmente vigente pero sigue en desarrollo, la voluntad política que es clave en todos los gobiernos del mundo, pero creo que en América Latina es mucho más importante debido al carácter de los gobiernos en que nos tenemos nosotros, y obviamente la metodología que se utilice. En cuanto al marco legal, pues, como les indicaba, tenemos una ley de cultura aprobada en el 2016, pero que lastimosamente en su texto eliminó muchos de los avances logrados en las 2 décadas previas en cuanto a lo que es gestión ante el INPC y el cumplimiento de las normas que debemos tener los arqueólogos activos ante el Estado. Dentro del marco legal no solo está el Estado como tal, están también las normas que pueden ser manejadas por empresas, instituciones a nivel local, estatal, internacional, binacional, federal, si es pertinente. Por ejemplo, existen algunas normas internacionales que son manejadas en proyectos grandes, que tienen financiamientos del Banco Internacional o el apoyo de la UNESCO, que tienen algunos marcos de trabajo que también son importantes a considerar en nuestra gestión ya en campo o en laboratorio, o en manejo de sitios arqueológicos. Esta es un poco una foto donde están las 3 universidades que les indiqué, que son pues
la SPOL primero, luego tenemos la beca en antropología que asigna la San Francisco de Quito, pues, y abajo una foto de la página web también de la PUCE y su equipo de arqueólogos jóvenes que están formando. Lo que tiene que ver en cuanto al manejo de arqueología preventiva o de contrato, realmente es importante mencionar que en los años 40 ya se reconoce a la arqueología o antropología específicamente como una ciencia aplicada. Y eso hace que en nuestro norte, que pues esta es una visión yanqui, pero que es importante porque nosotros tenemos muchos profesores y colegas que son formados en ese ambiente y que tienen pues esta estructura de manejo y de pensamiento. Y creo que es fundamental que lo conozcamos para poder gestionar a futuro todas nuestras actividades. Entonces, el convertirse a la antropología como aplicada ayuda para entender que dentro de todos los estudios que van naciendo también de impacto ambiental, es importante considerar la antropología como parte de un elemento fundamental del entendimiento de un estudio de impacto, ¿verdad? O de una evaluación o de un diagnóstico de un área donde se piensa construir algún proyecto de importancia. En el mundo existen muchas perspectivas para manejar esto, realmente cada experiencia va dando esas pautas y van creándose ejemplos que para mí son recomendables conocer, aunque no siempre podremos aplicarlos, obvio, pero existen casos, por ejemplo, de empresas cuyos propietarios son los mismos nativos, como suele suceder en la zona de Zuni, en Estados Unidos, bueno, Four Corners, que son estos estados de Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado. Y entonces estos estados tienen todos grupos indígenas y cada grupo indígena tiene su propia empresa. Y ellos contratan directamente a un arqueólogo que pues lo ideal sería que ese arqueólogo sea pues de su nacionalidad o de su nación o de su pueblo, como se suelen llamar. Pero en algunos casos resulta pues que no, que son mestizos comunes y corrientes como yo, que son contratados, ¿verdad? Y todas estas ejemplos dan a pensar de que podríamos tal vez hacer lo mismo acá. Es cuestión de pensarlo y tal vez proponerlo o simplemente descartar. También la presencia o ausencia de emprendimientos particulares y privados, que pues yo conozco en particular en los años 90 que existió, y no sé si exista todavía, Fundación Erigay en Colombia, que los conocí y trabajaban divinamente, mis queridos amigos. Acá en Ecuador no se ha dado. Recién ahora hay un par de empresas, incluida una que yo tuve que crear porque ya la cantidad de trabajo necesitaba una visión empresarial para poder gestionar cosas, ¿verdad? Y los emprendimientos de algunos gobiernos locales, especialmente basados en que en Ecuador desde hace 4 años existe una ley que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados como municipios pequeños y medianos, y grandes también, a tener dentro de su equipo un arqueólogo que pueda pues gestionar todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico. Lastimosamente no todos lo aplican y ese es el principal problema. El primer esfuerzo corporativo se dio en los años 90 con la Fundación Alexander von Humboldt y una empresa norteamericana, Maxus, que era petrolera y que establecieron un programa de arqueología preventiva. Luego de eso, hemos hecho distintos ejercicios, pero lo importante es enfatizar de que necesitamos tener una visión profesional para manejar esos sitios arqueológicos que vamos identificando, especialmente en cuanto no podemos tener siempre la visión idealizada de que vamos a hacer un museo en cada pueblito o en cada sitio arqueológico, porque el mundo no es así y no hay dinero suficiente que pueda mantener esa visión, ¿verdad? Tenemos que aprender a negociar con los otros profesionales, tenemos que establecer planes de gestión y de manejo de los sitios arqueológicos, porque de lo contrario, los que vienen detrás de nosotros, que son pues un montón de gente del área administrativa, no va a saber qué hacer, no va a saber nuestra opinión. Entonces, vale la pena
el tener eso en claro. ¿Qué pasa con el INPC en Ecuador? El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es la entidad que define todos los procederes de los arqueólogos en Ecuador, nació como un ente técnico, pero como todo en nuestros países se ha convertido ya pues en un ente político y el director es asignado por el gobierno de turno y maneja básicamente las políticas del gobierno de turno. Y eso va a ir ya pues creándonos este ambiente de qué podemos decir, qué podemos hacer, a quién le caemos bien o mal. Entonces, esa es una situación que esperemos poco a poco se irá solventando a medida que más profesionales, que creo que coincido mucho con Diana en eso, que necesitamos más profesionales en nuestros países para nosotros también poder ir creando un grupo de gente con criterio y que permita pues avanzar profesionalmente dentro de los ámbitos en los que nos desempeñamos. Las ventajas de la arqueología de contrato, desde mi punto de vista, pues van a depender mucho de la aptitud y la actitud de cada uno de nosotros, como en todo trabajo. La forma de trabajar tiene que ser, pues básicamente como un equipo interdisciplinar dentro del que se considere no solo la gente que está haciendo arqueología, sino los que hacen responsabilidad social, los que hacen manejo de comunidades, los que hacen también el diseño de obras para poder definir variantes o nuevas propuestas para que no se dañe un sitio arqueológico. En fin, todas esas tenemos que ampliar la visión para nosotros poder ir también teniendo una ampliación del conocimiento y poder establecer lo mejor para esos bienes patrimoniales específicamente arqueológicos que vamos identificando. Algunos de los aportes de la arqueología de contrato en Ecuador, para mí el más claro, es que todos los sitios precerámicos o acerámicos que se han encontrado posterior a los ya clásicos que están en los libros, son, los clásicos son pues los de Karen Stotter y básicamente también los de la cueva de Chopchi y también está Linga, que son clásicos. Los nuevos, que están aquí los nombres que ustedes ven, que son Gran Cacao, Aguacanayaco, Montequinto, Los Naranjos, entre los más importantes, todos han sido encontrados en el desarrollo de proyectos de arqueología de prevención en obras. Y los fechamientos también, que es un dinero, ¿no? Retomamos el tema fechamiento, que para los latinos sigue siendo onerosos los gastos, pues estas obras nos permiten fechar y lo que hay que hacer es aprovechar la oportunidad. Tenemos también varias tesis de grado a nivel nacional e internacional. Algo que también es interesante es que a veces las obras se diseñan en áreas o para áreas donde básicamente no se han hecho preguntas arqueológicas, ¿verdad? Porque a veces los arqueólogos nos hacemos la pregunta de dónde está el origen de la cerámica, por decir algo. Y me voy a la costa norte, a la costa atlántica, perdón, de Colombia. Pero y de pronto estoy por obra hacia la Amazonía y resulta que encuentro un sitio muy temprano que me va a ayudar a entender todo el proceso. En fin, hay muchos ejemplos en los que notamos que el trabajar en arqueologías donde no existen preguntas arqueológicas previas nos da a conocer avances o novedades en cuanto al desarrollo de la evolución o la evolución de la sociedad en la que vivimos. Otra cosa que es fundamental es que tenemos oportunidad de hacer un levantamiento abundante de información trabajando en un equipo grande y también tenemos pues fondos disponibles para analizar, que eso es clave. Algo que es prioridad es tener eso muy en cuenta, que para fines de divulgación nosotros debemos de pensar tanto en el informe final que le entregamos aquí al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es como el ICANN en Colombia, como la divulgación pública y en lenguaje coloquial que tenemos que hacer a la comunidad en la cual estamos trabajando o a la cual le debemos de entregar los resultados de trabajo cuando ya terminamos nuestras actividades, ¿verdad? Espérate que algo le pasó aquí.
Espérate que algo pasó. Le dio la chiripiolca esto. Puede ser el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, no, te estamos escuchando. Ah, ya. Ok. Entonces, estaba tocando el tema de la información. Entonces, algo que también es clave es que nuestros trabajos tienen que difundir de manera descriptiva, gráfica e interpretativa los resultados. No podemos pensar en que los informes se queden en la entidad que nos rige, ¿verdad? Y dejar de lado la divulgación a las comunidades. Eso era lo que estaba yo comentando. Ahora, también hay problemas, ¿no? No es un paraíso, evidentemente. Entonces, uno de los principales problemas, lo que acabo de mencionar hace poco, que es el caso personal capacitado. Nosotros necesitamos tener más arqueólogos para poder armar equipos que respondan con eficiencia, prontitud y calidad ante las demandas que tiene un Estado en crecimiento. Dejando claro, por ahora, un paréntesis en función de la situación particular que estamos viviendo ahora por la pandemia. Pero en general, ha habido siempre una demanda grande y una necesidad de arqueólogos. Otro problema que tenemos en Ecuador es que el pensum académico de las entidades formadoras no consideran materias de gestión y planificación patrimonial dentro de sus normas y de su pensum normal, ¿verdad? Estrategias de negociación e innovación, pautas para negociar, la interdisciplinaridad, todas esas cosas, al menos en Ecuador, no son tomadas en cuenta en los pensum, y eso crea un salto enorme a la hora que sale el estudiante al mercado laboral, y pues vienen empresas grandes en particular, y como decimos en Ecuador, se los comen vivos, ¿no? Porque no se aprende a cómo manejar este tipo de proyectos y cómo manejar equipos de ese tipo y de esa complejidad. Entonces, también tenemos una visión bastante infantil de que todo arqueólogo es buen administrador, y eso es mentira. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta y hemos tenido el profesor que adoramos, pero que es un desastre como administrador, y eso hay que estudiarlo, ¿verdad? No es que somos incapaces, tenemos que estudiar y aprender y seguir adelante. Entonces, para hacer arqueología preventiva de contrato, debemos saber administrar para poder manejar bien los recursos, no solo el dinero, sino los productos finales. Y viene aquí el tema que estaba justamente mencionando, que es el de manejo de información, ¿verdad? No podemos quedarnos exclusivamente en los informes que generamos. La arqueología del Ecuador también tiene varios problemas causados por la estructura misma que tenemos. Pero yo creo que lo más grave es que el clientelismo se sigue dando a todos los niveles, a nivel particular y a nivel público inclusive. Y no existe una planificación en el ámbito público que permita considerar y abrir las necesidades y ofertas y demandas a todos los arqueólogos. Simplemente el manejo es con su grupo de confianza, por llamarlo de alguna manera. La ausencia de fondos competitivos. En Ecuador carecemos de lo que veo que en Colombia sigue existiendo, por ejemplo, el Banco de la República con sus fondos de investigación, y si estoy equivocada, pues me lo hacen ver, pero me parece que todavía existe. Acá no existe tal. Acá no hay fondos competitivos a ese nivel. Entonces, enfrentamos también la discrecionalidad en la evaluación, porque vamos a depender de si somos o no pro o contra. Hay muy pocos laboratorios especializados, y yo creo que eso es lo más importante en cuanto a lo que es la arqueología ecuatoriana en particular. El estado de la visión a futuro, pues, como conversaba con unos colegas hace unas semanas, creemos que es fundamental aprovechar esta época tan extraña que nos está tocando vivir para fortalecer los diálogos y tratar de, cuando todo tenga una nueva normalidad más parecida a lo que llamábamos normalidad, podamos pues manejar las cosas de mejor forma, ¿no? Puedo sonar también a muy idealista, pero creo que es un momento que debemos aprovechar, ya que
nos han dado todo el tiempo para poder estar sentados frente a una computadora, pues estos diálogos que estamos teniendo a mí me parecen maravillosos. Hace mucho tiempo yo tenía que ir a Colombia para saber qué pasaba. Y es bueno saber ahora que con estas charlas uno puede saber qué pasa en otro país. Yo creo que es una excelente lección saber qué pasa, sobre todo en los países vecinos. Entonces, bueno, en cuanto a Ecuador, hay muchas cosas por revisar en el INPC que no creo que valga la pena ahora tocar aquí. Pero ¿cómo hacer bien una arqueología de contrato? Como estaba yo ya comentando, ¿no? Tenemos que tener una metodología clara, tener un marco conceptual teórico expuesto y manifiesto, tener también muy claro qué vamos a identificar, qué vamos a brindar al cliente o qué vamos a brindar al INPC. ¿Necesitamos un solo informe o tenemos que ser uno para otro y otro para otro, ¿no? Todo eso tenemos que ir evaluando, porque lo que pasa en muchos casos en Ecuador es que se entrega el informe al INPC diciendo encontré tal cosa, pero la gente en la obra no sabe qué hacer. Si tienen que monitorear o tienen que ¿por qué van a monitorear y no excavar? ¿Verdad? Yo creo que es clave que los arqueólogos hablemos en un lenguaje que nos entiendan todos. Y esta metodología que yo estoy pasando en las diapositivas, es una metodología ya aplicada y reconocida en Estados Unidos hace mucho tiempo, que simplemente yo lo que trato en mi país en particular es que retomemos la estructura para tener una estructura, aunque sea redundante, ¿no? Necesitamos una estructura para todos manejar esta forma de trabajo y poder comunicarnos, porque si no los resultados que vamos a tener, no se pueden comparar, son incomparables porque van a ser obtenidos de maneras a veces impredecibles, ¿verdad? Bueno, aquí como también decía, estamos en un momento donde lo más importante es la resiliencia y la apertura a las colaboraciones. Yo creo que tenemos que, en el caso particular de la arqueología ecuatoriana, ver más allá del mecenazgo y del clientelismo como opciones de vida y tratar de tener una visión en equipo y colaborar sobre todo, colaborar en equipo. No sé, Diana, si tú prefieres ahora cerrar este tema o me meto de uno al otro. No, pues si quieres, métete al otro tema, ¿sí? ¿Ya? Y no sé si dejamos unos minutos al final para preguntas, ¿sí? Vamos a Perfecto. tener abierto el canal del chat, ¿sí? Para tratar de recuperar la mayor cantidad de preguntas y poderlas transmitir a Amelia. Excelente, excelente. Entonces seguimos adelante ahora con el otro tema que yo lo quería conectar, pero decidí que no lo podía conectar porque son como evoluciones un poco distintas, ¿verdad? Pero son temas que pues estoy invitada a hablar ante ustedes. La zooarqueología, su profesora es arqueóloga, así que en el caso de los que son alumnos de Diana, pues ya seguramente ella les habrá hablado en su momento de qué se trata, ¿verdad? Vámonos a meter esto a manera de un breve resumen para los que no lo conocen. Pues la zooarqueología es básicamente el estudio de la relación entre los recursos fáunicos y el hombre. Y para ese estudio de esa relación existen muchas formas de acercamiento. La más importante y conocida pues son los métodos de análisis cuantitativos y cualitativos, especialmente en lo que tiene que ver a comparaciones, ¿verdad? Que es el más común. En ese sentido, en Ecuador tenemos una colección comparativa de peces bueno, la colección comparativa tiene más que peces, pero la fortaleza son los peces porque tenemos alrededor de 3.000 ejemplares, peces marinos en particular, ¿no? Que más adelante les voy a mostrar unas fotitos. Ahora, ¿qué pasos vamos a seguir? Pues la primera cosa es identificar que encontramos un hueso, ¿verdad? Tenemos como estudiantes que aprender a identificar un hueso y tratar de identificar si ese hueso es de animal o de fauna.
porque pasa que cuando uno es muy jovencito, pues esas cosas no se saben, simplemente uno ve un hueso y con el tiempo ya se da dando cuenta que la contextura, la dureza, la porosidad, todo eso es muy diferente. Pero pues la primera cosa que hay que hacer es eso. Luego ya si tenemos nosotros conocido que es de fauna, pues procedemos con los siguientes pasos, que es ya la ubicación taxonómica y la ubicación anatómica del elemento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta es una foto tomada de un elemento que está en la colección de huesos del Museo Antropológico del Banco Central, que era, perdón, del Banco Central, yo sigo diciéndolo, y ahora es del Ministerio de Cultura. Entonces aquí tenemos básicamente un hueso que nos da mucha información, ¿verdad? Está quemado, podemos saber qué tipo de hueso es, podemos también saber que tiene un corte, ¿verdad? Es como la zooarqueología lo que hace básicamente es leer este escrito que nosotros tenemos a través del documento, que es un fragmento de hueso. Ya luego de esa identificación, también pues ya llega lo de las alteraciones que mencioné, que son culturales y naturales. Y pues aquí tenemos un ejemplo de un cuerpito de perro, pero es simplemente para mostrar que todos los esqueletos tienen su estructura y que todos necesitamos, cuando nos metemos en la zooarqueología, de ir pues entendiendo cómo es el esqueleto de un mamífero, cómo es el esqueleto de un pescado, y pues Diana no me va a contradecir en el sentido de que pues hay hasta especialistas, ¿verdad? Especialistas en perros, especialistas en peces, especialistas en huesos trabajados. Esto ya se va convirtiendo en un campo de especialistas. Y también posterior ya a la identificación anatómica y taxonómica, viene la parte ya más interpretativa, que pues sigue siendo cálculo, pero ya nos va acercando a entender qué representaba eso o eso que tengo, en cuanto a biomasa, en cuanto a poblaciones, en cuanto a qué animales están componiendo el conjunto fáunico y arqueológico, por ejemplo. Vamos a ver ahora la comparativa del Lango, que yo venga también a trabajar acá en algún momento, así que siguen invitados. Si Diana quiere venir con sus estudiantes, pues ahí está. Izalango es un poblado de pescadores que queda en la costa central del Ecuador, y la colección fue colocada en este lugar por muchas estrategias, porque primera cosa, es fácil conseguir los peces, ¿no? Es difícil crear una colección de fauna estando lejos de la fauna. Entonces pensamos que pues mejor es que se quede allí, que era más fácil conseguir los ejemplares, pues, y realmente los resultados son muy buenos. Hay que enfatizar que la colección osteológica está dentro de un centro de investigaciones, que ese centro de investigaciones es regentado por la comunidad. No es un centro de investigaciones regentado por científicos, llamémoslo así, tradicionales, ¿no? Es la comunidad del pueblo la que maneja administrativamente todo este espacio. Este es el Museo de Salango. Esta es una foto de cuando se construyó y se inauguró. Ahora está ligeramente diferente, pero yo sigo soñándolo así. Y dentro de este edificio que ustedes ven aquí, en su momento había una sala, que era la sala de paleoecología. Y en este lugar, los arqueólogos que estaban en esa época, que eran de una misión británica, del British Council, ellos se dedicaban a hacer recolecciones de fauna, de flora, y también a plantear interpretaciones del ambiente antiguo. Ahora ya esta salita se convirtió en una oficina, y hay un edificio en el cual está depositada la colección de fauna que ya van a ver. Esta es la oficinita que les estaba diciendo de paleoecología. Todo muy así rústico y playero. Entonces, esta es la colección osteológica ya en su segundo año, ¿verdad? Resulta que con una colega
que se llama Marixa Freire, estuvimos en Panamá en un curso maravilloso que dictó el arqueólogo Richard Cook, muy conocido en Colombia, y producto de ese curso, nosotros regresamos a Salango a querer hacer la colección. Eso fue en el 90. En el 91 llegó un fondo Fulbright con el doctor Jonathan Kent, y nosotros pudimos ya dedicarnos a trabajar por año y medio incrementando la colección. Entonces, todos los especímenes de la colección de Salango están básicamente ordenados por clase, ¿verdad? Y hay una representatividad básicamente de todo el territorio, pero sobre todo peces marinos, como les estaba indicando. Este es el área de peces, y esta es la sección de mamíferos. Todos los peces están en esta pared hacia mi lado izquierdo, pues el lado derecho de la pantalla. Y esta señora que está aquí toda playera es Mercy Pink, incondicional, y ella está formada para ayudarnos en la curación y manejo de la colección. Porque yo vivo en Guayaquil y ella vive en Salango, entonces necesitamos que alguien que esté allí sea la que esté cuidando la colección. Este es el área de peces, y tapitas amarillas son para reptiles. Este es un acercamiento de los distintos envases, ya están marcados por las épocas, ¿no? Ella es Mercy, que Mercy sabe ya identificar casi a la perfección los peces, y sabe pues tomar pesos y medir y limpiar y curar. Ella está muy bien entrenada. Ahí está con unos huesitos de mamífero en este caso. Y como les estaba comentando, las mejores representaciones están en cuanto a peces óseos y cartilaginosos y aves. Aquí ahí vamos viendo más o menos lo que tenemos en cuanto a especímenes. Ahora, el problema es que en su momento la colección estuvo manejada por mecenas, que fue básicamente el PAE, el Programa de Antropología del Ecuador, y Presley Norton, y no tenía un plan de manejo. Y nosotros estamos justamente consolidando ese plan de manejo, ¿verdad? Porque ya debo recalcar también que en Ecuador existimos solo 2 arqueólogas, y que la que está en Salango asociada soy yo. Está también Ibis Meri, que trabaja más con fauna histórica. Entonces, ya me urge de alguna manera, y no me voy a morir pronto, creo, pero ya es una cuestión de visión, ¿verdad? Tener a alguien que se quede a cargo de esto, ¿verdad? Que yo no quiero que se quede sin estudiar, sobre todo, y sin seguir incrementando y llenando de información y conocimiento a partir de lo que ya hemos logrado. Básicamente lo que hemos manejado ha sido una gestión mixta, y el ente asociativo es el Centro de Investigaciones de Salango, y el financiamiento viene dado por, en este caso yo, por ejemplo, cuando tenía un proyecto de rescate, yo lo que hacía es que siempre dejaba un saldo para poder pagar Mercy, poder pagar materiales, y lo mismo la Escuela de Arqueología de que es liderada por mi colega Valentina Martínez, y cada uno de nosotros va colaborando. Lo mismo la comuna. La comuna es la que se encarga de la limpieza de la colección, y obviamente del tema seguridad, ¿verdad? Entonces es un fondo de mantenimiento que esperamos a futuro crezca. Al momento estamos tratando de incorporar una universidad local para que nos pueda apoyar ya como con una visión de mediano plazo, pero tenemos limitaciones, ¿verdad? Porque finalmente, con esto de que somos tan poquitos los arqueólogos, no tenemos suficientes estudiantes interesados en el tema, por ende no está valorado como tal. Y nos urge ya el tema de que más gente se involucre. Yo siempre digo, el complejo de misionero, yo padezco de ese complejo, entonces yo siempre estoy, yo tengo que ayudar en esta vaina.
pero la verdad es que no puede depender una colección de una persona y sus intereses, ¿verdad? Entonces ya estamos tratando de abrir eso. Y la pérdida de perspectiva que nos puede pasar también en cuanto a ¿cómo se llama? A los problemas que podamos enfrentar. Entonces, estamos tratando de visualizar la colección como que pueda proporcionar mayores informaciones, como ustedes ven a la derecha de la pantalla, para estudios no solo de arqueología, sino también de anatomía, de ecología, ¿verdad? Porque tenemos nosotros mucha información de cómo fue recolectado el ejemplar, la época, cómo fue los datos en vivo, cuando el espécimen estaba en vivo. Queremos también comenzar a hacer unas exhibiciones ahora virtual, porque obviamente el tema físico está limitado. Y también estamos queriendo hacer ya, básicamente, subir a una página web, o en streaming más bien, porque ya página web no es, sino en streaming, el acceso de la base de datos de la colección comparativa, pero solamente las que nosotros tenemos separadas, para poder nosotros tener acceso desde fuera de, ¿verdad? Este de aquí es un ejemplo que lo maneja la Universidad de Sydney en su colección comparativa de huesos, y esto es lo que nosotros estamos ahora mismo digitando. Más claro, ya terminamos de digitalizar. Nosotros estamos, esperemos, de aquí hasta fin de año ya estructurando el acceso. Y para eso también nos contactamos ya con universidades locales para que todo el repositorio de esta información esté en una universidad. No de parte de, no esté dependiendo de mí, que es una persona particular, o esté dependiendo de una comunidad que pues tiene dificultades a la hora de manejar un dinero para este tipo de cosas. Así que ese es nuestro pensamiento por el momento. Me encantan estas fotos, déjenmelas ver. Ahí están las corvinitas. También tenemos colecciones arqueológicas que reposan en Salango, ¿verdad? Que provienen de varios sitios. Y de allí pues tenemos muchas preguntas que se nos han planteado en su momento. Uno de los temas de la zooarqueología en Ecuador, que a propósito es de verdaderamente nacimiento muy reciente en los 90, como les indicaba. Antes dependíamos casi exclusivamente de analistas norteamericanos para obtener resultados. Es que los camélidos en particular en Ecuador han sido encontrados en la costa también. Y nos ha permitido la colección poder identificar a las 4 especies más conocidas en el país, pero en la costa solo hemos encontrado la llama, que es Lama glama, que es la más común y la más, digamos, distribuida. La alpaca ha sido identificada solamente en un huesito, en un sitio arqueológico. Así que por el momento está todavía con un índice de presentación bastante bajo. Pero es interesante darse cuenta que pues, estos animales tenían una mayor distribución en el pasado que actualmente, ¿verdad? Esta es una imagen para ejemplificar las diferencias de las 4 principales, porque si ustedes revisan lo que pasa en Argentina y más que nada en Perú y Bolivia, la variedad de los camélidos es impresionante. Esta es la variedad que tenemos nosotros en Ecuador. En la zona del Golfo de Guayaquil, como les decía, se han encontrado evidencias que también vale la pena mencionarlas, ¿verdad? Pero es un solo elemento. Y para periodos posteriores también se han encontrado en todo lo que es la costa del Ecuador, e incluso asociados a enterramientos. Y también tenemos, perdón, el otro es el zorrito o perro, tenemos la presencia de los cánidos en cuanto a el perro doméstico, que es el canis familiares, y las especies de zorros que son las mismas presentes en Perú. Y justo este fin de semana, el sábado, escuché un interesante webinar de una colega boliviana, donde estaba explicando
cómo están asociados los zorros en las costumbres o sociedades andinas en las cuales ellos trabajan. Y pues acá los hemos encontrado desde muy antiguos, desde la época formativa, y lo encontramos incluso en contextos domésticos, en entierros. Hay varias formas de presencia de cánidos, y por ejemplo Elizabeth Wynne, que fue una prestigiosa arqueóloga que trabajó mucho en América del Sur, ella hablaba que era notoria esa predominancia, pero ella no tenía los datos, y ahora ya están apareciendo las informaciones que confirman lo que Wynne proponía, ¿verdad? Aquí estamos viendo en esta diapositiva algunos de los sitios donde se ha encontrado la presencia de fauna de cánidos en particular. Ahora voy a pasar unas fotos de cómo se ven los huesos en la vida real, ¿verdad? Estaba como aguja en la colección, y si bien tiene aquí la punta gastada, pero no tiene un orificio, así que nosotros dudamos que esto sea una aguja. Lo que voy a presentar, todo forma parte de la colección osteológica que reposa en el Museo de Arte, de Antropología y de Arte Contemporáneo. Esto lo tenían como un cuchillo, pero revisándolo nos dimos cuenta que no es más que un resto de una fractura de un hueso largo. Este de aquí está quemado, si ustedes notan claramente el cambio de color. Este sí está trabajado, está incluso muy duro y tiene una punta que está bastante pulida, lo que implica su gasto. Ese es cuando estábamos haciendo el levantamiento. Esta es la colección, que está muy bien cuidada. Esa reserva es la mejor reserva que yo he visto en Ecuador. Y estas son otras fotos de elementos que reposan en esta reserva, que también es abierta al público previo permiso y consulta. Esto es también huesos largos, en este caso de mamíferos grandes. Este también es otro tipo de trabajo que ustedes pueden ver que está quemado. La quemada da a veces dureza, y eso hace que muchos de estos huesos estén quemados para que los puedan tallar. Casi todos son epífisis de huesos largos trabajadas. Hay ciertos instrumentos musicales o de emisión de sonido como estos. Estos ya son más ornamentales, bellísimos, me recuerdan mucho a lo mochica peruano. Y tenemos también estos que son en falange, que me parecen divinos, que son también recursos de la reserva. Esto es en hueso de ballena, con aplicaciones de, ay, no me acuerdo, lo hasta la ermita que era, no me acuerdo. Esto es otro tipo de trabajo que hemos estado realizando últimamente, que es, tenemos poquísimos paleontólogos en Ecuador también, son 3, y durante un proyecto que recientemente terminamos, que es la construcción del metro de Quito, llevamos adelante a cabo el monitoreo, se identificaron algunos restos de megafaunas que reposan en la respectiva reserva de la Escuela de Geología en Quito. Entonces, esto es como para mostrarles algunos elementos que también se dan en la costa. Hay lugares de la costa donde se han encontrado. Y bueno, y viene ya también la otra parte, ¿no? Porque recordemos que su arqueología no es solo el análisis del huesito, es también interpretar. Y para eso nos valemos también de algunas figuras de cerámica de distinto tipo, de distintas clases, de distintas, aquí estoy poniendo una variedad de la reserva de arqueología del Banco Central, con el Ministerio de Cultura. Aquí, por ejemplo, están varios cánidos, que son justamente las representaciones de los huesitos que estábamos hablando, que hemos encontrado. El cuy, que se da también en la sabana de Bogotá, los reptiles, que son muy comunes en la costa ecuatoriana, aves, que en este caso son más bien loros, que son los más comunes en la costa también, reptiles, pescados, y etcétera. Y bueno, toca interpretar si este animal fue un alimento, fue una carne transformada, nos sirve para curarnos. No sé si en Colombia se dé, pero en Ecuador el cuy es manejado como alimento y como curador.
y como mercancía también, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar todos los roles que nosotros vamos identificando también en las diversas sociedades que nos toque trabajar. El alimento es variado, no es solo la ingesta de comidas, es el alimento humano, es también el alimento ritual, es el alimento social, que es lo que se llama carne transformada, ¿verdad? Recordemos que en el catolicismo existe también, pues, esta visión de que la carne se transforma. Espero que nadie se ofenda por la asociación, pero es que se da en muchas culturas. En la cultura campesina ecuatoriana es muy común esto de los elementos curativos, las curaciones con huevos, con gallinas, diagnostican enfermedades, etc. Y bueno, pues la mercancía, que es lo que nos domina el sistema actual ya industrializado en el que vivimos, que tiene su origen especialmente a partir del siglo XIX, y ya pues lo demás creo que lo pueden ustedes, no me quisieran meter en estos temas porque ya se ampliaría mucho la presentación, pero existen pues animales domésticos que son nativos de acá y animales domésticos introducidos, que son básicamente los que hay en toda América del Sur, ¿verdad? Y sus derivados. Así que bueno, estoy lista para cualquier inquietud. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la podemos solventar. Gracias, Amelia. Nosotros somos poquitos, entonces creo que no hay necesidad tampoco de que manden las preguntas por el chat. Las podemos hacer a través de la plataforma. No sé si alguien tiene preguntas. Claro, en ¿Sí? el chat vi algo. Ah, no, ahí Ah, se, no, en pero el chat, es buenas tardes y... algo se escribió sí. solo. No, no hay preguntas. Sí. Yo sí tengo una pregunta, Amelia, que creo que esa era la idea de de esta charla. ¿Cómo hace uno como zooarqueólogo, si bien no todos somos administradores, ¿sí? Para Sí. poder compaginar eso en un contexto de arqueología preventiva, ¿sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia, pues, viendo que de pronto, como tú dices, hay pocos laboratorios especializados? Tú dices que solo en este momento hay dos zooarqueólogas activas en Ecuador. ¿Cómo es eso ahí en el Ecuador? ¿Cómo haces tú para tomar esas decisiones en términos de muestreo? ¿Sí? Creo que es muy compleja la pregunta. Repíteme la pregunta porque el internet está inestable y no la escuché. Quisiera saber cómo tú haces para compaginar, ¿sí? Oh, Zooarqueología y arqueología de contrato, ¿sí? ¿Qué consejos nos puedes dar viendo que a veces no somos muy buenos administradores los académicos? lo que pasa es que ese ya es un tema, ¿cómo te diré? Yo creo que todo depende de la pasión con la que uno haga las cosas, ¿verdad? Si algo me gusta, pues creo que me voy a esforzar y sacrificar porque salga adelante. En el caso de, como les comentaba, o sea, para mí la zooarqueología es una pasión. Lastimosamente, porque yo soy arqueóloga independiente, yo no puedo decir que vivo de la zooarqueología, pero sí vivo de hacer arqueología de contrato. Entonces, yo lo que hago es que de esa arqueología de contratos saco pues un poquito de dinero para poder cubrir mi pasión y cubrir sobre todo que la colección se mantenga, que es lo que más me preocupa y me interesa. Pero el tiempo es realmente muy ingrato, ¿no? Ya definitivamente, como te estaba comentando,
ya necesitamos, en mi caso particular, yo necesito a alguien que venga y trabaje colaborando conmigo para poder seguir adelante con la colección en particular, porque el tiempo pasa y las ocupaciones se dan. Bueno, ahora mismo el problema es más bien que no podemos movernos, pero cuando nos podamos mover, probablemente otra vez vamos a estar activados en el tema de campo, y otra vez se va a volver la colección difícil de desarrollar. Yo soy zooarqueóloga en los tiempos en que puedo. Y como me gusta y es mi pasión, pues lo hago en los tiempos en que puedo. Pero me gustaría dedicarme a eso 100%, por ejemplo. Pero hay que vivir de algo. Y la arqueología de contrato, pues ha sido mi mecanismo para lograr vivir de la carrera y dignamente, pero poder hacer también esa otra parte que me encanta, ¿no? Que me gusta mucho. Así que no es fácil, Diana. Es como pedir la receta de lo que no existe. Simplemente yo creo que es cuestiones de pasiones personales, que la gente se enamora de un tema y pues va por allí. Y creo que los arqueólogos tendemos a eso, a ser vehementes, con lo que nos gusta, con el tema que nos interesa, y por ahí van las cosas. Por ejemplo, ya también he tenido la suerte de poder tener el apoyo de gente como Valentina en el Centro de Investigaciones de Salango, que ese centro de investigaciones lo ha mantenido en buen estado. Por ende, tengo esa seguridad de que esa colección está cuidada, ¿verdad? Y está Mercy, que la hemos formado y la vamos manteniendo allí, pero es como ir solucionando las cosas, ¿no? Pero yo sí quisiera que hubiera más gente, pero ahí se me sale ya de las manos todo, porque yo no soy la que hace los planes de estudio, ni peor aún, designa los dineros para que las escuelas puedan trabajar. Y ahí sí viene el tema de la voluntad política, ¿verdad? Nuestros estados tienen que tener clara en ese sentido la película, como decimos en Ecuador, de que las necesidades están, que ya son los estados que tienen que asumir estas cosas. O sea, no puede ser que en el Ecuador del siglo XXI sea una persona la que trate de luchar por una colección. Tendría que ser el Estado el que Exacto. esté tras eso. Pero yo te soy honesta que a estas alturas de mi vida ya como que el Estado ya no tengo muchas esperanzas, aunque suene un poco Pesimista. pesimista, sí. Gracias, Amelia. Tengo acá otra pregunta en el chat de Saan Flores. Ella pregunta, sí, particularmente, ¿qué manejo se le ha dado en Ecuador a los restos de fauna en proyectos de arqueología preventiva? Esa es una excelente pregunta y ese es un síntoma de lo que les contaba. La mayoría de proyectos de arqueología preventiva, como suele pasar en Colombia también por lo que he leído, no suelen tener dentro de sus propuestas ni dentro de sus fondos considerados los análisis, y menos aún los análisis especializados como fauna. Es complicado, porque tú no sabes finalmente si vas a encontrar 3 millones de huesos o 3. Pero yo sí creo que es allí cuando viene esta negociación y este diálogo con el dueño de la obra, el cliente, o como lo querramos ver, porque el Estado es el principal cliente de todas estas obras que hacemos en América Latina. Ellos deben de tener la voluntad de apoyar, pero también los arqueólogos, nuestros colegas, deben tener el principio de analizar y de considerar todas las aristas, ¿no? Porque tiene que tenerse en cuenta. Hay casos específicos que ya son, por ejemplo, preguntas creadas. Ustedes, algunos tal vez ya vieron la presentación de Fernando Astudillo. Fernando hizo un lindo trabajo en Galápagos con un equipo dentro del cual estaba Peter Stahl, que es su arqueólogo, que cumplió su rol, ¿verdad? En este caso era una pregunta planteada. En cuanto a la arqueología preventiva, son muy pocos
los análisis de fauna, pero sí existen. Por ejemplo, Ibis, que es la otra zooarqueóloga, Ibis Mary, ha trabajado ya en 4 proyectos donde se le ha contratado para que haga el análisis de fauna de sitios históricos. A mí también me han contratado en 3, ¿sí? Entonces, hay pocos, pero hay. Pero definitivamente, en este sentido, el Estado tiene que visualizar a futuro ya, no el presente, sino el futuro, en promover laboratorios locales especializados, fauna, flora, fechamiento, todas las posibilidades, y tratar de desarrollarlos, porque si no, los análisis salen muy caros también, ¿verdad? Eso de enviar fuera del país siempre es más oneroso, y pues existen unos pocos ejemplos, pero son pocos realmente. A futuro todavía hay mucho por hacer. Gracias, Amelia. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? Como dice un amigo, ¿entendieron todo o nada? Sí. A mí me llama también un poco la atención eso que a veces no le enseñan a uno en la universidad, ¿no? Casi toda la charla tú has hablado de procesos de concertación y negociación, aparte de que no en muchas universidades se enseña eso, la gestión también. ¿Qué experiencias o no sé si nos puedas de tu experiencia hablar algo de cuáles serían esos elementos de negociación? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Para lo que tú dices, ¿no? Que no se acabe usted de graduar y estas grandes empresas te coman vivo. Bueno, la primera cosa yo creo es saber dónde voy a trabajar. Tengo que conocer el área para poder saber qué puedo encontrar, ¿verdad? Y hacerme unas preguntas antes de proponer o de presentar mi propuesta ante un proyecto. Digamos que estamos hablando del Metro de Quito, ¿ok? Entonces, para yo presentar la propuesta Metro de Quito, tengo que saber qué ha habido en Quito antes, ¿verdad? Y lanzarme a ver, bueno, puedo encontrar esto, voy a proponer esto. Pero lo más importante dentro del manejo interno es, creo, el ser muy tolerante en general, porque tenemos que ver siempre la siguiente posición. Cuando viene un ingeniero, que podemos pensar que son muy odiosos, aunque realmente algunos son muy simpáticos, pues, siempre van a ver todo en función de su obra y su producción y el cumplimiento de sus horarios y el cumplimiento de sus principios y etcétera. Pues tenemos que trabajar asociadas a ese cronograma, a esos principios, entender por qué esa empresa en particular maneja ciertos parámetros. Yo te puedo decir que he tenido excelentes y pésimas empresas con las que he trabajado. Algunas tienen una filosofía de trabajo muy clara, un manejo responsable con el recurso humano, mucho respeto, pero hay otras que son un desastre y que tú no sabes ni con quién hablar, por ejemplo. Yo creo que en ese caso los arqueólogos tenemos también el derecho a hacer denuncia ante el INPC y decirles, bueno, en el caso de Ecuador, INPC, Colombia y CAN, y decirles, esta empresa no está procediendo correctamente. Y para eso ya también viene todo el parámetro ético, que es clave, ¿verdad? La ética es bastante subjetiva, hay que ser honestos, pero esto es como cuando viene un doctor y se gradúa, que hace un juramento. Nosotros los arqueólogos tenemos que tener un juramento a nivel ético, aunque sea personal, de cumplir, respetar y hacer cumplir y hacer respetar. Todo en el marco de la negociación y el buen juicio. Toda negociación es dar y recibir, y sobre todo ceder. Nosotros cuando vamos a negociar cualquier cosa en la vida, tenemos que saber que hay algo en que vamos a tener que ceder. Entonces, cuando vayamos a la reunión, ya tenemos que saber en qué vamos a ceder, para que no nos
venga la contrapropuesta y nos diga, ay, pero no podemos. Entonces tú dices, ok, vamos a quitar esto, que es lo que tú crees dentro de tus criterios, que es lo menos importante. Pero cuando tú vas a sentarte a negociar tu contrato, lo más importante es tener claro que algo tienes que ceder. Porque si quieres que el otro ceda, tú tienes que ceder algo. No podemos imponer nada. Y el marco de la negociación es básicamente ese. Tiene que ser amigable y tiene que ser la visión de que, bueno, yo doy, tú das y cedamos los dos. Si no, de pronto las cosas no funcionan bien. Esa es mi perspectiva. No sé si con eso contesté la pregunta. No, no, gracias, Amelia. Eso es importante. No sé si los presentes tengan una pregunta adicional. Sé que estamos muy tímidos. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Hola, Andrés. Bueno, primero que todo, pues gracias a la doctora Sánchez por la charla. Pues yo quería comentar una cosita. Me parece muy interesante lo que están haciendo con la colección íctica, de ponerla, digamos, virtual. Es una cosa que es muy necesaria porque, bueno, como sabemos, en su arqueología es fundamental tener una colección de referencia y muchas veces es complicado acceder, digamos, a las especies que no tenemos a la mano. Pues quería hacerle solo una preguntita así como muy básica y es ¿qué procesos se están llevando a cabo para realizar esta colección virtual y qué alcances creen o piensan que va a tener este tipo de colección virtual a futuro? Gracias, Andrés Camilo. Mira, ese es un tema que me tiene ahorita totalmente entusiasmada, ¿verdad? Que es el poder brindar el acceso a todo el mundo. La ventaja de ponerla accesible virtualmente es ese, que pues así como yo visito la de Signy, los de Signy pueden ver la nuestra, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Entonces, al momento está todo digitalizado. Nosotros tenemos algunos huesos, especialmente de la cara, que hemos seleccionado ya previamente y los hemos separado de todo el esqueleto, que son los huesos más comunes que tú encuentras en los sitios arqueológicos. De tal manera que cuando tú excavas, casi siempre te aparecen, ¿verdad? En cuanto a peces hablamos. Entonces, a momento, nosotros ya escaneamos todas esas cajas, ya está todo terminado, recién hace un par de meses, y ya estamos en contacto con la universidad, estamos por ahora tratando de coordinar con, no te puedo decir qué universidad, porque no quiero comprometerlos públicamente o meterlos en algo que tal vez está todavía manejándose discretamente, ¿verdad? Pero ya estamos en contacto con la universidad para que haga las consultas de el repositorio. Porque acuérdate que todo lo que es virtual necesita un espacio donde contener la información de manera segura y que brinde acceso, ¿verdad? Entonces, ahora mismo estamos en eso. Yo tengo muy buena expectativa y creo que eso va a ser un apoyo enorme, no solo para los arqueólogos ecuatorianos, sino también para los arqueólogos de la costa pacífica en general, de América del Sur. Porque la ventaja es que la colección de Salango está en un área donde se cruzan la corriente fría de Humboldt, que viene desde el sur, y la cálida del Niño, que viene desde el norte. Entonces, si hay colecciones incluso parecidas a lo que hay en Panamá, que también es una colección maravillosa, ¿verdad? Ojalá algún día también esté virtual eso. Pero tenemos también, si alguno de ustedes trabajará en el futuro en la costa pacífica colombiana, pues va a poder encontrar algún elemento tal vez en esta colección. El sueño es que luego de lograr este repositorio se establezca ya un sistema permanente de digitalización para que sean todos los ejemplares completos, porque ahora mismo no son todos ejemplares completos, sino solo elementos recurrentes. Pero queremos comenzar con algo, así que esa es la idea y en ese nivel estamos. Vale, muchas gracias. Y otra consulta, ¿ese escaneo es simplemente con fotografías o es alguna máquina en especial, un escáner o algo?
No es un escáner de alta definición, pero es un escáner comprado en Amazon, o sea, no es nada del otro mundo. Simplemente es un buen escáner que compramos. Realmente compramos más de un escáner, ¿no? Y comenzamos a trabajar. Este escaneo comenzó hace 2 años, porque todo toma tiempo. Y no podíamos tener un equipo también permanente, entonces ha sido oscilante. Por eso recién terminamos el escaneo de los huesos. Pero yo estoy muy contenta con el resultado, espero también pronto ya tenerlo para poderlo compartir. Vale, muchas gracias. A las órdenes. Me silencié yo misma. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo creo que están pobres cansados o dormidos. Sí, después del almuerzo de pronto. Así es. Esta es la hora peligrosa. Sí. Ok, pues no, si no hay alguna otra pregunta adicional. No sé si de pronto, Amelia, puedas otra vez darnos la diapositiva de tu correo por si hay algún estudiante, a lo mejor muy tímido, que no se atreva a hacer la pregunta en público, de pronto quiera hacerte la consulta vía correo electrónico. Claro, con gusto. Ahí está. Tengo una página web que ahora mismo está desactivada porque la pandemia me agarró mal. Pero estoy por reactivarla. Sin embargo, ya les pongo la información para que ustedes puedan ver en la medida de lo posible. Espérate, que yo soy medio analfabeta en esto. Ahí está. Ahí está el correo, mi teléfono. Ustedes saben que con el WhatsApp ahora toda la comunicación es muy, muy ágil y fácil, así que también está disponible. Mi Twitter es muy político, así que el que quiera ver de política del Ecuador puede seguirme en Twitter. Y el LinkedIn ya es más profesional. Oh, bueno, gracias, Amelia, de verdad, muy amable por esta charla. Varios tips ahí espero para los estudiantes, ¿sí? Que les dé un poco para pensar no solamente de su futuro profesional, sino también de otros aspectos un poco ya más a nivel, yo diría político, ¿no? Y comunitario, ¿sí? Así es. Así ¿Sí? es. Es que la arqueología es un animal político, eso no hay cómo evitarlo, es como la historia. O sea, todo lo que pasa está directamente asociado a las decisiones de otras personas que no somos nosotros. Exactamente. Entonces, pues ahí tenemos que pensar como las estrategias, ¿sí? Creo que esta pandemia lo que nos está enseñando es, como tú misma lo mencionas, a ser resilientes y a ser flexibles, ¿sí? Y creo que la palabra clave ahí es negociación, ¿sí? Eso es Así lo es. importante. Es que la vida todo es negociar. Así es. O sea, entre hijos, entre padres, entre parejas, entre amigos, uno se pasa negociando. Solo que no se llama así formalmente, ¿no? El psicólogo le dirá otro tipo de nombre, pero realmente uno negocia todo el tiempo. Cuando tú le dices a tu hijo, te quito el teléfono si haces tal cosa, es una negociación, pero unilateral, ¿verdad? El otro no tiene más que decir sí o no, pero hay que aprender a hacerlo para poder dialogar, no solamente unilateralmente. Entonces, todo es un aprendizaje, pero yo sí creo que es clave que a mí me hubiera encantado que en la universidad me dieran estas visiones de que hay que aprender a negociar. Yo le hubiera dicho, pero ¿para qué me dan esto? Y a lo que ya te pones a trabajar te vas a dar cuenta para qué. Pero en lugar de eso me dieron física. Y la física también me sirve, obvio, para poder entender los análisis que se necesitan, ¿verdad? Y cuáles son los principios que van a dominarlos.
pero para yo poder comer necesito más aprender a negociar y aprender a gestionar. Entonces, yo creo que son claves, son materias claves tan importantes como la física, la química y la biología, que habría que considerar a futuro en todos los pensos. Y creo que hasta de todas las profesiones, porque estamos en una época del capitalismo donde todos tenemos que negociar a diario, ¿verdad? Así que hay que leer y leer, ¿no? Ahora hay muchas tecnologías y metodologías de análisis de problemas, de interpretación. Ayer estaba hablando con una prima, aunque ya me salga un poco del tema, y ella trabaja con una joven que es asesora política. Entonces, ella me decía que la jefa de ella trabaja entrenando a los políticos sobre qué decir y cómo. Y yo creo que en eso los arqueólogos tenemos que aprender un poquito también, ¿verdad? A mí particularmente mis ojos se me van para atrás cuando me escandalizo y hasta ahora lo puedo controlar. Pero me ha costado manejar mis otras cualidades histriónicas, ¿verdad? Entonces, son un montón de aprendizajes que tenemos y que debemos ir incorporando, pero sin olvidar, obviamente, que somos arqueólogos y que estamos para hacer arqueología. Importante eso, aparte de aprender esas otras habilidades, tú también mencionaste algo del manejo interdisciplinar. Entonces, Correcto. Eso creo que es importante, aprovechar esas otras herramientas. Se ha pensado de pronto aquí, muchos hemos soñado ver un arqueólogo youtuber, ¿sí? Algo así Ajá. como un rockstar, ¿sí? Sí. Que rompa un poco el dominio de History Channel, Discovery Channel, ¿sí? En nuestro territorio, ¿no? Porque pues somos grandes consumidores de productos extranjeros y no estamos produciendo mucho a nivel local. Entonces Así es. espero yo que esto sea una sugerencia para todos los que nos están escuchando, los aquí presentes y los que oigan a posteriori esta grabación. Así es, así es. No podemos ser Indiana Jones, pero tenemos que mejorar nuestra forma de diálogo y en tolerancia con el trabajo de equipo. Yo creo que para mí ha sido lo más productivo de la arqueología preventiva, el aprender a trabajar en equipo. Yo creo que eso ha sido para mí lo más importante, porque realmente entre arqueólogos a veces se forman batallas campales, que tú simplemente dices, pues, ¿para qué me voy a meter aquí? Mejor me voy para allá, y etcétera, ¿no? Y el diálogo se vuelve escaso. Pero cuando estás en un ambiente que no es, digamos, tu ambiente, tienes que aprender a ver, escuchar al otro, a trabajar con esa persona que no tiene tu formación, que de pronto no entiende lo que quieres. Entonces, yo creo que el aprendizaje mejor es trabajar en equipo. Y si bien en las universidades uno ve a veces equipos de profesores, pero es el ambiente académico, ¿verdad? El ambiente académico es distinto al ambiente laboral en una obra. No tiene comparación. Yo creo que tal vez sería interesante también que las universidades hagan como pasantías en estas obras, ¿verdad? Y que los manden a los chicos a que por 3 días una obra viendo cómo funciona esa vaina. Cómo tengo que hablar con un tractorista, cómo tengo que hablar con el dueño del equipo, cómo tengo que hablar con el gerente. O sea, son distintas formas de hablar, pero todas con el objetivo de que me dejen hacer mi trabajo y que les guste y que me vean como un valor agregado y no como un problema, que es lo que suele pasar. Que los arqueólogos somos vistos como el problema. Estos son la rueda que nos causa la falla del carro, ¿verdad? Al contrario, nosotros nos tenemos que visualizar y proponernos como los grandes aportantes del conocimiento. Este proyecto donde yo trabajo le va a dar al país la respuesta en cuanto a conocimiento de una área donde probablemente nadie estuvo antes. Y la palabra de innovar o ganancia, pues son las palabras claves, ¿verdad?
y tenemos que enfocar nuestro discurso a eso, a tratar de mantener el diálogo y que los dos ganemos, que la obra gane, que la arqueología gane. Yo creo que eso Excelente. sería como la cereza del día. Ambos ganar, 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 como nos enseñaban. Ok, exactamente. Amelia, muchísimas gracias de verdad por esta deferencia acá con el programa de arqueología de la Universidad Externado. Y pues este video va a estar disponible para el futuro, para que se siga replicando estas Es un ideas. placer para mí. Bueno, entonces gracias a todos por la asistencia, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, mi correo es diana.carvajal@uexternado.edu.co y pues doy por concluida esta presentación, agradeciendo a todos los presentes y agradeciendo a Amelia. Que pasen un buen resto de tarde. Igualmente, un placer a todos, un placer y un gusto. Pasen buena tarde. Gracias, profe. Vale, vale. Gracias. Hasta luego, feliz tarde para todos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.